Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, un saludo muy grande a todos. Bienvenidos a otro programa del portal, programa número 32. 32. Bueno, muchas gracias a Claudio, Eliana, por pasar el programa, por darme esas lindas palabras para que, bueno, la gente se quede, se anime a quedarse. Hola Alba, ¿cómo estás? Ahí en Instagram me están saludando. Bueno, quédense, los que se quedan, saluden, cuéntenme que están ahí. Así yo sé cuántos son, cuántos están mirando. Y bueno, les voy a ir preguntando algunas cositas del tema, porque bueno, hoy los que estuvieron la semana pasada en el programa, era un tema muy amplio, decodificando un poco la sabiduría de esas grandes figuras espirituales, de todas las distintas tradiciones. Bueno, la vez pasada teníamos mucho material, muchísimas cosas para compartir que me parecían muy interesantes y bueno, nos quedaron afuera muchas cosas, así que quería retomar el tema hoy porque bueno, son temas tremendamente amplios, obviamente. En el caso de... Hola Cecilia, hola Ana María, hola Alejandra, hola Juana, hola María Isabel, ¿cómo estás? Bueno, cuéntenme mientras voy entrando en el tema, porque bueno, esto ahí decía Claudio, que decía, bueno, un programa de psicología espiritual, como yo siempre les cuento a los que siguen el programa, y a los que me siguen por Instagram, desde que estamos también transmitiendo ahí, a mí me interesa la integración, en el sentido de que el equilibrio, ¿no? Muchas digamos, de los maestros, desde todos los campos, ¿no? La psicología, la filosofía, la espiritualidad, muchos hablan de que la gran sabiduría está en la integración de los conocimientos, ¿no? Entonces están las distintas patas del bienestar. Hola María Emilia, hola Mariana, hola Flavia, bueno, un montón de gente, gracias por saludar. Hola Luis, hola Cecilia de Perú. Bueno, Leticia dice, primera vez, soy de la ciudad de San Carlos, departamento de Maldonado, Uruguay. Bueno, bienvenida a toda la gente que nos ve desde distintas partes del mundo. Bueno, les decía, ¿no? Que eso es una cuestión de la búsqueda del equilibrio, del encontrar el equilibrio, donde tenemos saberes muy poderosos de distinto orden, obviamente. Y esto no es digamos, algo sencillo, porque para muchos es su conocimiento, ¿no? Su conocimiento es el verdadero y entonces no hay otro válido. Y esto pasa mucho por como el ego y la necesidad de tener un mundo, construir un mundo que lo podamos entender fácilmente, que no sea angustiante. Bueno, esto pasa mucho, inclusive a las mentes más grandes de la historia les pasó de rechazar todo lo que era diferente de sus ideas. Entonces, hola Lorena, Flavia, no sé si la saludé. Hola Solcito. Bueno, ahí está mi mujer que me está haciendo una asistencia siempre un poco con las cuestiones técnicas y contándole a la gente las cosas, los datos que preguntan también. Bueno, muchas gracias por siempre estarme asistiendo acá en esto, que bueno, cada vez se pone más lindo. Entonces, bueno, si uno le pregunta por ejemplo, un aspecto es el de la ciencia que predomina en el mundo hoy en día, ¿no? Que tiene, digamos, es una filosofía también, es una forma de ver el mundo, porque es una forma en general muy materialista que, bueno, no toma en cuenta las cuestiones del espíritu, ni energéticas, ni nada, sino simplemente lo que no funciona a nivel material y cómo arreglar eso. Bien, ahí hay un conocimiento importantísimo, obviamente, que salva vidas, que soluciona problemas que en otras épocas de la historia no se podían solucionar.
Entonces no se puede rechazar ese conocimiento. Ahora, el problema viene cuando se dice de esos lugares, bueno, esto es lo único que hay, ¿no? Y se rechaza todo lo demás. Entonces, todas las otras experiencias o las cuestiones que el otro día veía un documental muy bueno, por ejemplo, sobre las experiencias cercanas a la muerte, experiencias que desafían constantemente, que son esas situaciones donde alguien estuvo en muerte clínica entre algunos segundos y minutos y hasta horas, o sea, cuestiones inexplicables para esa ciencia de cómo puede ser que esa persona siguiera viva e incluso tuviera conciencia, bueno, y no las pueden entender desde ese lugar, y los investigadores dicen, bueno, esto me hace ver que la mente trasciende de alguna forma a lo físico, al cerebro, y que tiene que haber otro lugar desde donde podamos tener conocimiento. Entonces ahí, bueno, se rompen esos límites, pero cuando eso no se puede hacer, te dice, bueno, es esto solo. Hola, Vale, ¿cómo estás? Entonces, bueno, un poco pasa esto también con el tema de la psicología y la espiritualidad. A eso iba, digamos, porque es un tema que siempre trato de transmitir, de cómo estas cosas se combinan. Y bueno, hoy también quiero un poco puntualizar en esto, hablando de Jesús, porque bueno, una de las razones por las que a mí me parece que, por un lado, este conocimiento genera mucho rechazo, y por otro lado es tan fácil que algunos se apropien de él y digan, bueno, esta figura es mía, ¿no? Y yo interpreto todo lo que dice, y ya está, ¿no? Es algo que estás conmigo, o si no, sos, bueno, un hereje, y todas esas palabras que se usan, que tiene que ver con justamente, ¿no? A mucha gente le termina ahuyentando el hecho de que las religiones cuentan toda la parte de las prohibiciones, de cómo lo que hay que hacer para vivir, y bueno, hay que vivir así, si no vivís así vas a tener una condena en la vida eterna y demás. Bueno, con esa parte yo, como digo siempre, respeto, porque bueno, de hecho acá estoy intentando rescatar para bueno, todo el mundo, y gente que quizás no tenga esa inclinación o que incluso tenga un rechazo a estas enseñanzas desde lo religioso, justamente por todo esto. Y bueno, esto de estar lleno de reglas, esto de decir, esto dogmático, de decir hay que vivir así, pero claro, esas reglas, esas obligaciones no nos dicen nada, no nos ayudan a solucionar esos problemas. Ahora vamos a ver algunas frases de Jesús que lo que hacen siempre es golpear a esa parte, golpear al ego, golpear a cómo se vive, pero claro, para que uno se pueda cuestionar, ¿no? Y después tiene que estar la otra enseñanza que te diga, bueno, una vez que yo me empiezo a cuestionar, ¿qué hago? ¿Qué hago con todo eso que me pasa? ¿Qué hago con los impulsos? ¿Qué hago con el orgullo? ¿Qué hago con el miedo? ¿No? Y en general esos conocimientos están, pero muchas veces están oscurecidos. Hoy vamos a ver algunas cosas también que las traducciones a veces hacen que se pierda. Entonces, digamos, quizá a veces la parte más valiosa de ese conocimiento, por más que uno lea los textos, no la va a encontrar, porque las traducciones lo simplificaron o muchas veces le sacaron todo ese valor. Bueno, dice Cecilia, yo estoy abierta a todo lo que haga bien a la mente y parte espiritual. Bueno, está viendo por suerte, está viendo mucha apertura. Hola, Clau. Hola, Silvina. Está viendo mucha apertura en ese sentido. La otra vez veía una encuesta que decía que en Estados Unidos que el 60% de las personas se consideraba espiritual pero no religiosa. Y esto, bueno, creo que habla de que la gente empieza a tener una búsqueda, porque estamos en una época que nos convoca a buscar algo más allá, ante todo lo que transmite el mundo, pero bueno, entendiendo que eso no depende de seguir una religión en particular, que uno la puede seguir, y bueno, como yo siempre digo, si eso te transmite herramientas y realmente te llega a lo profundo y te cambia cómo vivís, bueno, entonces ese es un camino excelente. Pero para mucha gente es algo que fue impuesto, que lo obligaron, que llegó sin tener opciones. Bueno, yo en mi propia educación, por ejemplo, tomé la comunión. Me interesaba en ese momento, me gustaban las historias,
me llamaba la atención una figura que tuviera esta sabiduría, este poder, que son, bueno, cuestiones también que hay que ver ahí, ¿no? Pero me llamaba la atención. Ahora nadie me dijo, hasta que yo lo pude ver por mi cuenta, que había otras, o sea, sí que había otras religiones, ¿no? Pero rescatando el valor del conocimiento que tiene cada una, como es la Kabbalah, el judaísmo, el sufismo en el islam, por ejemplo, digamos, que hay sistemas de conocimiento ahí, y, bueno, el budismo, que tiene mucha profundidad y mucho que enseñarnos en esto. Así que bueno, ahora antes de que les cuente un poco de que ahí están mis redes, en Instagram @matias.s.martin, donde también pueden seguir el directo y después queda subido. Facebook, licenciado Matías Martín Psicología. Y en YouTube, Psicología de Otra Dimensión, mi canal, que bueno, ya pasamos los 100 suscriptores. Estamos creciendo de una manera impresionante. Así que bueno, ahí se puede sumar, que voy subiendo también programas anteriores. Y mi mail, más, bueno, para alguna consulta en particular, o bueno, quien se quiera atender conmigo, también me puede consultar por ese lado. Bueno, cuéntenme un poco ustedes qué siguen. ¿Tienen alguna disciplina en particular que les interese? ¿Algún maestro? ¿Alguna forma en particular? O, digamos, de bienestar, ¿no? No solamente espiritual. O toman un poco de todo, o están aprendiendo. ¿Cómo es? ¿Cómo lo sienten? Porque es muy interesante ver el recorrido que tiene cada uno también, ¿no? Y mientras sea aceptando las diferencias, creo que, bueno, ahí hay muchísimo que se puede aprender de lo que hace el otro, ¿no? De por qué el otro le interesa algo, por qué le sirvió tanto. Bueno, mientras vamos a arrancar un poco con el tema, porque después se nos va a ir la hora y me van a quedar un montón de cosas fuera, y bueno, 3 programas no voy a hacer, por lo menos por ahora. Bueno, hay muchas citas, obviamente, como les decía recién, que tienen que ver con pegar al ego, ¿no? Hay que imaginarse a alguien llegando en una época, como siempre pasó en la historia, ¿no? Pero tratando de transmitir sabiduría y no únicamente, digamos, poniéndose su escuela, digamos, sino saliendo a mostrarlo, ¿no? Saliendo a hablar de esto, saliendo a, bueno, generarte también problemas con siempre los poderes establecidos, ¿no? Que por mucha parte de la historia fueron los religiosos, que decidían, ¿no? Y que cualquier cosa que se separara de lo que ellos transmitían y que no lo pudieran controlar, bueno, te podía llevar a la muerte, como de hecho, bueno, la historia oficial de Jesús dice que así fue, aunque hay también otras versiones. Pero bueno, imaginemos a alguien ahí tratando de mostrarle y de transmitirle a la gente en qué, digamos, qué les pasa, ¿no? Gente que también tenía su tradición, pero siempre tenemos el mismo problema. Tenemos los conocimientos, repetimos frases, repetimos conocimientos, pero eso se refleja en nuestra vida, realmente eso nos cambia algo, porque bueno, obviamente ahí está la cuestión. Entonces dice, por ejemplo, ¿no? Porque los que se enaltecen serán humillados y los que se humillan serán enaltecidos. Y otra frase muy, muy famosa, y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Bueno, imaginemos que está diciendo todo esto, ¿no? ¿Quién es el que se enaltece? Que se enaltece es esto, que seguimos teniendo los mismos problemas y las mismas situaciones en nuestro mundo de hoy. Gente que, o más bien, la misma desesperación a veces de buscar el reconocimiento, de buscar que nos valoren, hace que mostremos, ¿no? Y hoy en día esto está personificado en las redes sociales, pero también, ¿no? En los títulos que uno tiene, en la plata que tenemos. Siempre tratando de mostrar, tratando de decir al otro, yo valgo por esto, ¿no? Y eso, obviamente, implica o habla de un vacío en otros aspectos, ¿no? Porque si no, uno puede tener sus cualidades y puede en lo profundo sentir y valorar lo que uno puede hacer, pero eso, estarlo mostrando es otra cosa. Estarlo mostrando siempre va por el lado que los otros lo vean y que los otros te reconozcan por eso.
y que te transmitan la autoestima que no tenés. Entonces, de eso se alimenta un ego siempre desesperado, ¿no? Por esto, por una falta de lo profundo, que es algo que obviamente va a estar por todos lados en las palabras de Jesús, que es la conexión profunda, un poco lo que le decía la vez pasada. El reino de los cielos está adentro, es algo que uno tiene que sentir adentro, y es algo justamente que contrarresta o que hace desaparecer ese vacío, porque es algo profundo, la sensación profunda de que uno es algo más, pero también de conexión que viene ahí con una sabiduría y con el resto del mundo de los seres. A ver, voy a leer un poquito que me estuvieron contestando lo que preguntaba antes. María Mira dice, pero no, a mí me gusta mucho Jesús y Buda, pero no conozco muchas religiones como el judaísmo, hinduismo o de la Kabbalah. Bueno, bien. Eso un poco creo que es lo más interesante, ¿no? Que es lo que se llama religiones comparadas o filosofía perenne, perenne como los árboles que, digamos, nunca pierden las hojas. Que quiere decir una filosofía que se entiende que está desde el principio de los tiempos, porque es un conocimiento obviamente que viene de más allá, que viene de otro lado. Entonces que siempre las distintas tradiciones, con sus diferencias culturales, con la diferencia de interpretación, o con lo que cada tradición hizo de eso, pero que hay una sabiduría que es común, y eso es lo interesante de ver, como cada uno quizás se enriquece un poco con sus propias herramientas, algunos manejan mejor la energía, otros tienen sistemas mejores para también cuestionarse y destrabar las cuestiones del ego, pero, digamos, en algún punto todas apuntan a algo en común. Bueno, María Isabel dice todo un poco de todo y sigo aprendiendo. Bueno, un poco en el mismo camino en el que estamos. Lorena, yo hace poco que empecé a cuestionarme cosas que no entendía sobre la vida y religión. Conocí unos cuantos lugares donde no encontré nada. Hoy me siento más aliviada encontrándome a poco conmigo misma. Bueno, exacto, ¿no? También ese es el tema, ¿no? Cuando hay una búsqueda, cuando hay un hambre que uno empieza a tener, que también Jesús en una frase le dice, ¿no? La gente que no tiene sed, no busca, se conforma. Cuando eso uno empieza a buscar. Y bueno, esa búsqueda justamente, ¿no? El decir, bueno, yo nací con esto, mis papás me dieron esto, en mi colegio me enseñaban esto, listo, esto es lo que yo entiendo del mundo. Obviamente es tranquilizador, ¿no? Es sencillo hacer eso. Entonces, claro, para mucha gente es fácil aferrarse a eso y no cuestionar. Ahora, cuando ves que eso no te alcanza o cuando lo tenés, como tiene mucha gente, tiene una religión de nombre, ¿no? Pero después no le significa nada en cuanto a su día a día. Bueno, entonces ahí empieza la necesidad de buscar. Y en esa búsqueda hay, obviamente, cosas que uno se va a encontrar que te parezcan interesantes y cosas que no, y también puede haber malas experiencias, también puede haber frustraciones, o puede haber, como le pasa a mucha gente, que eso realmente te empieza a cambiar la vida. En el fondo uno tiene que sí entender que por eso es tan peligrosa la devoción, ¿no? El decir, bueno, me aferré a este maestro, me aferré a esta escuela y empecé a seguir eso. Y bueno, muchas veces entran situaciones donde te encontrás con gente que también desde su ego está queriendo que la gente lo siga porque quiere poder, porque quiere admiración, y se aprovechan muchas veces de las personas y de todo lo que ponen en eso. Nela dice, el rico no tiene necesidad de búsqueda interna porque tiene todo, entre comillas, ¿no? Bueno, es una ironía. Bueno, exactamente, es un poco también lo que viene a decir este mensaje, ¿no? Como se compensan con cosas de afuera, y esto es muy real, esto nos pasa a todos, es decir, bueno, yo si puedo hacerme este viaje a este lugar espectacular, o si puedo tener esta casa, o si puedo comprarme tal cosa, eso disimula mucho, a veces carencias que tenemos en otros sentidos mucho más profundas, carencias de afecto, carencias de amor propio, carencias de realmente buscar una vocación, algo que te interese en la vida. Entonces también es una trampa peligrosa porque da muchas cosas y termina dando la sensación de que uno tiene hasta que
Por eso los que son enaltecidos terminarán humillados. Entiendo que ese es el sentido de esa frase. El que se engrandece, el que dice tengo esto y que acumula cosas, en algún momento, aunque ya no sea consigo mismo, aunque puede ser por la misma decadencia de la vida que te saca la apariencia que tenías, o que hace que de repente te vaya mal económicamente, o que de repente la gente, te das cuenta que la gente está por interés. Por lo que sea, en algún momento eso que es un orgullo inflado se pincha y uno se va a encontrar con otra cosa, que sea por la misma edad, por la enfermedad. ¿Cuántas veces la enfermedad, que es algo que trabajan, digamos, muchos programas, por ejemplo, como el de Claire, que viene después acá en Quinta Dimensión, cuántas veces cuando aparece una enfermedad te cuestiona todo y decís todo lo que tenía, para qué me servía, la vida que creía no era, porque de repente está amenazada mi vida, mi tiempo, y tenés que enfrentarte con que, bueno, es todo eso que creías no te salva de, bueno, el riesgo y entender qué te pasó, por qué te enfermaste. Bueno, saludos a Argenis de Chile, un gran abrazo. Cecilia dice a Jesús y llevarlo a mi vida concreta de una mira de amor, así poder llevar lo bueno y lo malo, situaciones que me suceden en mi vida. Muy bueno. Flavia dice, creo en Jesús, en los ángeles, en la existencia de muchos otros seres de luz que nos ayudan. Muy bien. María Esther, siempre creí, creo en Dios y Espíritu Santo y la Virgen María para seguir, pero me confundí y por eso comencé a buscar mi ser. A ver, Nela dice, hoy un ego espiritual que quiere emular el alma, eso me hace confundir a mí muchas veces. Bueno, exactamente. A ver, la gran diferencia entre religión y espiritualidad es que la espiritualidad tiene que pasar por uno. No sirve que uno diga, qué grande esto, si a uno eso no lo está conmoviendo, si uno no lo está pudiendo llevar a la vida. Obviamente no estoy diciendo que eso sea fácil, sino que el desafío es ese, es llevarlo a la vida de uno. Como por ejemplo, también tantas frases de Jesús que tienen que ver con el perdón. Bueno, ¿cómo hago yo eso en mi vida? Pero cuando lo sentís, te liberás realmente de esas cargas que tiene el quedarse apegado a la bronca con una persona, al odio. Ahí eso realmente cambia. Así que, perdón, que voy a acomodar un poquito la cámara, que está como muy atrás, me parece. Ahí va. Bueno, sí, creo que un poco mejor. Entonces, ahí es donde podemos ver, quizás, que ¿para qué nos sirve eso, no? Para cuando lo podemos aplicar y decir, esto es vivir en paz con alguien después de haber estado tanto tiempo sufriendo por eso. Bueno, ahí eso es llevar la espiritualidad a la vida y las enseñanzas profundas también dan las herramientas para, por ejemplo, trabajar, combatir ese ego y que no se quede siendo algo tortuoso, ¿no? Dice Juan Manuel, si no sos feliz con lo que tenés, con lo que te falta menos. Bueno, exactamente también, ¿no? O sea, la voracidad que tenemos de cosas tiene que ver con sentir que cuando llegue algo, cuando llegue esa cosa que nos falta, vamos a estar completos, ¿no? Y eso nunca pasa. Sí es importante el deseo que nos lleve a querer cosas, pero la clave está que en esas cosas tengan un valor en sí, ¿no? No sean solo un fin. Una cosa es que uno diga, bueno, quiero un auto porque quiero tener ese auto. Y cuando lo tengas te va a durar un tiempo el entusiasmo y se va a ir. Ahora, si ese auto era parte de viajar, de ir de paseo con tu familia o con amigos, de poder ir a visitar a alguien, bueno, eso es otra cosa, porque entró en un cambio de vida que uno puede querer hacer, en una forma de vivir la vida. Entonces ahí sí puede llenar. Hola Patri, ¿cómo estás? María Isabel dice también, cuando te enfermas puedes llevarte a cambiar tu forma de ver y vivir la vida, valorarla aún mucho más. Claro, porque nos saca de la hipnosis, donde nos estamos cuidando de que no nos pase nada malo, donde estamos siempre preocupados, y de la sensación de que, bueno, todo es eterno, ¿no? De que
esa sensación ilusoria que nos creamos de que siempre hay tiempo para hacer las cosas. Cuando uno se enfrenta a una enfermedad especialmente grave o que te saca alguna capacidad que tenías, bueno, ahí decís, bueno, esto es lo que vale, ¿no? Mientras lo tenemos y no lo cuestionamos, es muy difícil valorar. Por eso también se aprende muchas veces de las experiencias. Sin esas experiencias es muy difícil aprender. ¿Quién va a hablar de las enfermedades? Necesito hacer consulta, dice Juana. Bueno, depende. Podés consultar acá si querés. Decía que el programa de Claire, por ejemplo, que trata de biodescodificación, es el que viene después. Bueno, se trata de entender el significado de cada enfermedad, porque, bueno, hay toda una forma de, digamos, todo un conocimiento que relaciona las enfermedades con problemáticas particulares. Desde la psicología hacemos lo mismo, pero vamos al caso particular, ¿no? Y vemos en cada persona qué está significando eso que te pasa. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser que te esté limitando? Que muchas veces sí, el significado también de un órgano mismo o de lo que te impidió hacer una problemática, ¿no? Por ejemplo, la gente que no para, que está siempre corriendo y de repente se enferma de una manera que tiene que hacer reposo. Bueno, ahí te está diciendo algo esa enfermedad, ¿no? Que tenés que parar. Muy bien, dice Alejandra. Dice Juan Manuel, si necesitas viajar para sentirte feliz, sos muy infeliz. Bueno, normalmente vamos buscando cosas que nos hagan felices, ¿no? Pero tenemos que encontrar algo más sólido, más cotidiano, ¿no? Porque si es algo, o sea, un viaje te puede hacer feliz, pero si eso es lo único, bueno, todo el resto del año, de la vida, no vas a estar feliz, obviamente. Entonces eso era simplemente un bálsamo, ¿no? La compasión, cómo manejarla y poner límites, dice Lorena. Bueno, a ver, es una de esas cosas que también, ¿no? Es una de esas cosas que las enseñan y que está, o que las transmiten, ¿no? Y que está en las palabras de Jesús. Esto de poner la otra mejilla, como decía la vez pasada, esto de perdonar al prójimo. Pero claro, hay que entender que esto viene de alguien que está completamente consciente de sí mismo. Hay muchas citas que hablan, por ejemplo, de que... ahora voy a buscar una acá que ilustre bien eso. Dice, no mintáis y no practiquéis lo que odiáis, porque todo se revela delante del rostro del cielo. Bueno, de nuevo, esa cosa que parece como muy mística, está diciendo que lo que uno dice, si uno está mintiendo, si uno está haciendo algo mal, uno lo sabe. En lo profundo lo sabés. Entonces vos podés querer convencer a los demás de que no sé, de que decís la verdad, podés engañar a los otros, podés hacer que los otros crean que sos una buena persona, que sos positivo, o podés tener secretos, como también se sabe, ¿no? Como los secretos, la destrucción que causan en las familias, estas cosas de las que no se puede hablar. Entonces uno lo sabe, el inconsciente lo sabe y eso termina afectando igual, ¿no? Entonces, bueno, también hace muchas referencias, Jesús en los distintos, también están los evangelios canónicos y los apócrifos, ¿no? Muchas palabras que fueron prohibidas, censuradas, siempre está hablando de conocerse a uno mismo, de ser consciente de lo que uno tiene en uno mismo. Después vamos a tomar algunos ejemplos más de eso. Pero entonces, la compasión es importante, pero tiene que estar combinada con esto. ¿Por qué? Porque si no, la compasión entra muy fácilmente en doy a los demás para que me devuelvan, ¿no? O doy o soy bueno con los demás para que me quieran por ese lado. O doy a alguien para que no se vaya, para que no se aleje de mí, para que me necesite. Entonces, eso muchas veces lo confundimos, ¿no? Decimos, yo me sacrifico por tal persona. Esta es una pregunta que surge mucho en muchos programas. ¿Cómo hago con tal que lo quiero ayudar? Y bueno, hasta cierto punto eso es compasión. Compasión es que te preocupe, compasión es que realmente te sientas por el otro, que te importe, que te haga salir quizás de tu encierro para hacer algo por un otro conocido, querido o un desconocido. Ahora,
Después están los patrones, que son otra cosa, porque en los patrones nosotros entramos en una forma de relacionarnos donde siempre estamos ayudando al otro, siendo para el otro, cumpliendo los deseos del otro, y en realidad atrás de eso hay mucho miedo. Hay miedo a que el otro se vaya, hay miedo a que si no te doy todo, te vas, o hay miedo de que si te pongo un límite, y el límite siempre tiene que estar en que eso no te puede destruir a vos, eso no te puede afectar a vos. Uno puede ayudar temporalmente a alguien con un problema, y en algún punto tienen que empezar a dar herramientas, ¿no? Es el típico ejemplo, por ejemplo, de, bueno, la ayuda económica. Bien, estás en una mala situación, o sea, uno quiere ayudar a alguien a que salga de eso. Ahora, si esa persona siempre está en la misma situación, nunca conserva un trabajo, no busca estudiar y para tener más posibilidades, entonces hay un patrón ahí. Y si uno siempre está sacando a esa persona de ese problema, bueno, lo que haces vos es estar enganchado en un patrón de ser el benefactor, y entonces esa persona depende de vos, y eso no es compasión. Entonces el límite está en, bueno, yo te doy para que te ayude. Como también lo decía Jesús, y si uno lee los evangelios, y se va a dar cuenta que todo el tiempo estaba criticando y siendo muy duro con las personas que estaban ciegas, las personas que tenían su orgullo, su ego, y que no veían más allá. Y a esas personas decía, bueno, de alguna forma están perdidas, lo que les tocará en la otra vida también, porque sí, eso es lo que uno se lleva, pero diciendo, bueno, con esas personas no se puede hacer nada. Y bueno, en la vida estamos todo el tiempo lidiando con eso, con lo que hasta dónde podemos hacer y encontrar los límites de eso. A ver, voy a leer algún comentario más que está por acá. Hola Ludmila, ¿cómo estás? Dice Juan Manuel, significa si mentís y odias, perdés tu paz. Claro, exactamente. O sea, uno para uno, desde el odio y desde lo que tenga en su mente, eso no te va a dejar tranquilo. Ahora, después es uno el que se lleva eso. Eso no significa que uno no tenga que ser con alguien, a veces manifestar agresividad, porque bueno, vuelvo a eso, ¿no? Jesús como personaje, como todos los iluminados, lo que tenía que hacer iba y lo hacía. No tenía ni miedos, ni dudas, ni pensaba en lo que iban a opinar de ellos, ni tenía miedo de que se alejen, porque también en muchos momentos habla y manifiesta esto, de que cómo reacciona el mundo a esto, ¿no? Dice, por ejemplo, el mundo me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Bueno, esto está en todas las épocas, ¿no? Está en todas las épocas y está en todos los ámbitos. Cuando uno le manifiesta al otro algo que hace mal, que realmente hace mal, se lo señala, bueno, esa persona te va a odiar a vos si no quiere asumir eso. Está la posibilidad de que tome algo de lo que le decís, pero la gran mayoría de las veces van a odiar al que señala esas cosas, al que señala la corrupción, al que señala las cosas que se hacen mal, el egoísmo, el maltrato. No quiere matar al mensajero, como se dice. Bueno, y eso obviamente le pasó a todos los sabios de una manera u otra, que son rechazados y perseguidos porque están denunciando la hipocresía de los valores de cada época. Que, bueno, de nuevo, hoy en día podemos mirar al mundo y podemos criticar muchas cosas y la gente se va a enojar cuando le digas eso porque estás tocando su forma de hacer las cosas, sus valores. Entonces, claro, porque eso está mostrando algo de lo que hay adentro tuyo que realmente te molesta. Si alguien te acusa de algo que no tiene nada que ver con lo que a vos te pasa, eso no te va a enojar, no te va a hacer ningún problema. Te va a molestar cuando realmente toque algo que te puede, con lo que te puedes sentir identificado, ¿no? Mimi dice, buenas noches, ¿cómo dejar de estar presa internamente? Bueno, esa es una pregunta bastante profunda. O sea, creo que todo lo que estamos hablando acá tiene que ver con eso, ¿no? Con primero uno identificar todas las limitaciones que tiene, toda esa desesperación que está ahí presente buscando aprobación o buscando llenarnos de cosas para tener
que eso nos calme esta angustia, ¿no? Esta angustia, el vacío de vivir. Entonces, primero hay que poder cuestionar esas cosas, hay que poder cuestionar las cosas a las que uno se aferra, que bueno, para esto están estas cosas, estas enseñanzas, las de la psicología también, porque te muestran eso. Una vez que uno puede empezar a decir, bueno, ¿por qué me aferro tanto a esto? Bueno, ahí puede empezar a cuestionar esas cárceles que son múltiples, ¿no? Para cada uno puede ser una, en uno puede ser la pareja, en otro puede ser el dinero, en otro puede ser la familia, en otro puede ser tu propio cuerpo, que sentís que te está traicionando con una enfermedad, en otro puede ser las otras personas que te engañan y demás. Entonces, uno primero tiene que entender, bueno, qué es lo que me está apresando, ¿no? ¿Cuál es mi carcelero? Y entender que al final el carcelero está adentro. Después habrá problemas que solucionar, pero es uno que cuando dice, bueno, ¿yo por qué estoy en esta pareja, por ejemplo? ¿Por qué me quedo? O porque estoy solo y nunca puedo estar con nadie. Y bueno, todas esas cosas te van a llevar a entender que uno está produciendo eso, ¿no? Cuando uno se empieza a alejar de eso y ya no se identifica, empiezan a aparecer un montón de formas de cambiar. Ahí dice Juana. Bueno, Juana pregunta por quien preguntó sobre las enfermedades. El mundo que habla Jesús, del que la gente que vive en la ignorancia. Sí, exactamente. Y Lorena dice, sí, tal cual. A veces la compasión la toman como que ellos son importantes y la otra persona sirve solo para dar o estar por esos límites. Gracias. Exactamente. Bueno, a ver, por ejemplo, habla mucho de la codicia, ¿no? De nuevo, esto que hablábamos. ¿Por qué? ¿De qué le aprovechará al hombre si gana el mundo entero y sufre la pérdida de su alma, ¿no? Esto de venderse, ¿no? De venderse, de traicionarse. También cosas que parecen muy elevadas, pero son mucho más comunes de lo que creemos, porque esto aparece cuando uno se mete en un trabajo, quizá porque ganas bien y perdés otras cosas. Cuando uno se mete en algo porque te da beneficios, o se mete en algún negocio, en algo que te da beneficios, o le hace algo a alguien también, y traicionando los propios valores a veces, o digamos, haciendo desaparecer, no teniendo valores, o haciendo que no se tiene valores, pero uno siempre en el fondo lo siente eso. Entonces, siempre mostrando que, bueno, eso se puede vender el alma de alguna forma, porque uno, por ese posible beneficio, está renunciando a otra cosa, que es la que en el fondo te puede dar una satisfacción con tu vida. Bueno, acá hice también esta frase que tiene que ver con los demás y la accesibilidad. Los encontré a todos ebrios y no encontré entre ellos ninguno con sed. Mi alma siente dolor por los hijos de los hombres porque son ciegos en su corazón y no ven. Vinieron vacíos al mundo y buscan salir del mundo vacíos también. Bueno, esto de la búsqueda, ¿no? De conformarse con lo que hay y no querer ir más allá. Que el tener sed es querer ir más allá, es cuestionarse cosas, preguntarse cosas que van a hacer que al final, bueno, uno tenga que hacer renuncias, ¿no? De las cosas que tiene, de esto que hablábamos antes, de las cosas que te dan seguridad, de las cosas que te dan beneficio muchas veces, porque, bueno, ese llevar a cuestionarse es doloroso muchas veces, no es un proceso fácil. Bueno, avanzando, después habla de cosas quizás que son bastante más profundas en ese sentido, porque empieza a hablar de esto de que la proyección, que es, no casualmente, es un mecanismo conocido obviamente no lo llama así, pero son todas estas frases tan conocidas que, por ejemplo, el que esté entre ustedes sin pecado sea el primero en arrojar una piedra. Cuando dice, ¿por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no en la viga que está en el tuyo? Bueno, esto de nuevo, estas frases memorables que son tan repetidas, coinciden con un mecanismo psicológico de uno de los que describió Freud, que es esto de lo que no veo en mí lo veo afuera, ¿no? Entonces, nos es tan fácil acusar y señalar a los demás por cosas que no queremos ver que nos pasan a nosotros. Entonces,
Por ejemplo, la idea de esto es, bueno, uno ve y se queja mucho de la gente agresiva y uno se quiere mostrar como que es siempre pacífico. Y bueno, lo que te muestra este mecanismo es que en realidad uno también tiene una agresión adentro que tiene que canalizar de alguna forma y la está negando. Está simplemente convirtiéndose, haciendo un personaje, que de esto habla mucho Jung también, ¿no? Que dice, construimos una persona, construimos una máscara para mostrar al mundo y después queda la sombra que en donde está todo lo que no queremos que se vea. Entonces lo vemos en los demás y nos molesta y nos da bronca y muchas veces está diciendo este conocimiento, ¿no? El crecer, el cómo solucionar esto, más allá de hacer esta crítica al ego, es reconocerlo en uno, es reconocer la propia oscuridad. Entonces, viendo esa viga en el propio ojo, es que uno empieza a decir, bueno, no se trata de criticar o de juzgar a los demás, se trata de ver esas cosas en mí, que son tan difíciles de ver, reconocer que uno puede tener egoísmo, superficialidad, envidia, celos, destructividad, desear el mal de otros, o a veces ni siquiera, ¿no? A veces para muchas personas, por ejemplo, también el mostrarse humilde es un valor que no quieren saber nada. Porque va en contra de una imagen de mostrarse como fuerte y valioso y poderoso. En cambio, la humildad es reconocer, bueno, todo lo que uno no tiene también, aceptarlo, y entonces también a veces generan rechazo esos valores. Bueno, todo eso que uno no ve va haciendo esa ignorancia, va haciendo que uno vaya ciego por el mundo, quejándose de los demás o viendo el problema en el otro, en tu pareja, en tu amigo, ¿por qué me hacen esto? Y uno no está viendo cómo el patrón, los patrones que vamos construyendo, son los que te van llevando a meterse en esas situaciones, como decimos muchas veces. Si uno se encuentra siempre en una situación de la que se puede quejar, y por qué me pasa esto, ahí es donde uno tiene que ver, bueno, dónde estoy yo metiéndome en esto, dónde yo estoy siendo parte de esto, por qué me pasa a mí, pero no por qué me pasa como, bueno, que mal el destino, sino, bueno, ¿qué tengo que ver yo con esto que está pasando, ¿no? Entonces, cuando uno puede empezar a hacer eso, ahí viene también esta liberación de la que tanto se habla. Como decíamos la vez pasada, este reino de los cielos, el estado de paz, cuando uno puede mirar para adentro y decir, yo estoy tranquilo con lo que veo y con lo que sé de mí mismo. Gabriela dice, hay gente que está con miedo, ansiedad, preguntándose de qué se trata el nuevo orden mundial. Bueno, como todo, se trata del poder, se trata de esto que hablábamos antes, denunciando, ¿no? Denunciando a los poderosos de su tiempo, como decía en una frase también que dice, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerrás el reino de los cielos delante de los hombres, pero ni entráis vosotros ni dejás entrar a los que están entrando. Que de nuevo, ¿no? Es esto de, bueno, yo no tengo bienestar, pero no me quedo contento con eso, sino que impido que lo tengan otros también, ¿no? Controlando mediante el poder, ocultando conocimiento. Pero siempre el miedo es uno solo, ¿no? El miedo siempre tiene que ver con poner afuera, con ver una realidad en la que uno siente que no tiene control, ¿no? Entonces todas estas cosas tienen que ver con entender, por ejemplo, ¿no? Que cuando uno se conoce y conoce todas estas cosas, y entonces nada empieza a poder tocarte, porque vos mismo, una vez que reconoces un defecto, un problema, bueno, entras en el camino de cambiarlo, en vez de negarlo, en vez de hacer que no existe. Entonces eso da poder finalmente, ¿no? Eso da mucha más posibilidad de moverse sin miedo a que te vayan a decir algo, que te vayan a criticar. Como decíamos la vez pasada, también con el pon a la otra mejilla. ¿Qué te pueden criticar si vos sos mismo consciente de tus limitaciones, por ejemplo, ¿no? Y incluso las que tenés, las reconoces, las podés cambiar o las intentás cambiar.
Claro, dice María Emilia, todos tenemos defectos, pero es más fácil ver los defectos ajenos, porque siempre nos va a dar la sensación de que nosotros somos mejores, ¿no? Si los demás son peores, entonces yo no soy tan malo. ¿Cuántas cosas se construyen de la vida a partir de eso, tan sencillo? Bueno, sí, está el gato ahí llorando y quejándose. Bueno, cosas, ellos no manejan nuestros mismos lenguajes. Así que bueno, después, hay otra frase importante que tiene que ver, bueno, con qué pasa una vez que todas estas frases que hablan de la crítica a lo que somos, a lo que se vive, a la forma de la época, que vienen con, bueno, cómo se crea esa realidad, esa otra realidad, ¿no? Por ejemplo, la que dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Que está hablando de, por más de lo que se diga, por más de lo que uno diga de sí mismo, por más de lo que uno diga del mundo, de la vida, de cómo se muestre, los frutos son lo que uno produce, es la vida de uno. Y esa vida, indefectiblemente, te devuelve mucho de lo que estás transmitiendo, ¿no? Entonces ahí puede venir la pérdida, el miedo, la enfermedad, todo esto que decíamos antes, porque te está devolviendo. Si uno vivió mal, no se cuidó, o también guardó rencor, o guardó secretos, o tiene miedo a vivir, bueno, eso se termina manifestando en cosas. Entonces se ve en la vitalidad que uno tiene, se ve en que enfermes, se ve en que se va perdiendo la alegría. Entonces también, como, bueno, mostrando que todo eso se nos manifiesta, ¿no? Después, bueno, también la frase que dice, un poco lo decíamos la vez pasada, si dos personas hacen la paz entre sí en esta misma casa, dirán a la montaña, desaparece de aquí y esta desaparecerá. También hablando de la convicción, de la ley de la atracción, de cómo si uno enfoca habiendo, porque siempre cuando hablamos de la ley de atracción, los que, bueno, escucharon los programas o los que conocerán seguramente a muchos que hablan de eso lo bloquea uno, esa capacidad de construir en la realidad, la bloquea uno con con sus propias limitaciones, ¿no? Por ejemplo, por eso se trabaja también en la mentalidad de la abundancia. Pues si yo creo que voy a conseguir poco, entonces lo que me va a llegar es poco. Bueno, entonces entender que primero uno, si uno se limpia de todo eso que nos limita, que son todas esas cosas, por ejemplo, si uno se está cuidando la imagen y está queriendo mostrar, es porque es su verdadera, lo que siente en el fondo no lo quiere mostrar. Cuando podemos hacer ese trabajo, una persona también, cuando pasa por una terapia en general, y esa terapia funciona, realmente te lleva a un proceso de conocerte, bueno, te abrís más, porque pasa esto, perdés un poco de esa necesidad de tener validación de los demás. Por otro lado, empezás a escuchar las cosas buenas que puede ser que digan de vos realmente, pero también las que vienen malas, bueno, no te afectan tanto y también vos mismo generás conciencia de las cosas que te pasan. Entonces, desde eso, uno está más claro, más limpio, para ahí sí enfocar la atención en algo que se quiere y que no te bloqueen tus propios miedos, ¿no? Entonces, todo ese proceso de cuestionar al ego, de ver lo que hay adentro de uno mismo y de entender que ahí sí uno puede generar esa realidad convocando la energía con la convicción, que bueno, también es algo que está dando vueltas mucho en todas las frases y las enseñanzas. Ahí sí es que uno puede empezar a lograr eso. Y hay algo muy interesante que no está, o por lo menos está bastante oscurecido en los evangelios, que lo dice, por ejemplo, un autor que se llama José Luis París, se lo mencionaba la vez pasada. Al que le interese saber más de esto, les recomiendo sus charlas sobre la historia oculta de Cristo. Que bueno, dice también, como muchas de las traducciones, se pierden cosas, se pierden conocimientos, o hay cosas que no se entienden o quedan en frases que por ahí no significan mucho. Y una de las cosas que dice, además de mostrar que, bueno, en la historia de Jesús también hay muchas cosas ocultadas, que, bueno, todo indica que que tenía su pareja, o sea, que no era célibe, como se quiere decir, porque esto
también estaría mostrando que es solamente una figura, porque siempre las religiones, en su parte más superficial, más represiva, buscan como esa santidad, ¿no? Y el ideal de los valores, y rechazan todo lo que es del cuerpo, todo lo que es del mundo. Por eso es esta división tan tajante. El alma es todo puro y el cuerpo es demoníaco, es todo lo sucio. Claro, bueno, eso tiene que ver con que sí, en la vida material, todo lo que pasa por el cuerpo es lo que nos puede corromper. Pero no corromper solamente hacia afuera, sino a nosotros mismos. Como uno por comer cosas que eh, te hacen mal a la salud y no poder controlar ese deseo, bueno, te terminás afectando y terminás sufriendo las consecuencias. Lo mismo puede pasar con lo sexual, enfermándose, obsesionándose con algo. Entonces sí, están los peligros en eso, pero la sabiduría profunda nunca dice descartemos toda una parte, o sea, descartemos todo lo que es el cuerpo y quedémonos solamente con el alma, sino cómo se integran esas cosas para en el mundo material, en la vida material, que eso funcione. Bueno, eso, según cuenta este autor, también está en Jesús cuando él dice que el amor, que la idea del amor, cuenta Parisse, que la idea del amor que está traducida en la Biblia está distorsionada, y que en realidad él habla del eros, que es el amor erótico, del filia, que es el amor de familia, el amor a lo que uno está apegado, o sea, el amor a las cosas que son parte nuestra, y bueno, como vemos, es muy difícil en la vida, es una de esas cuestiones muy complicadas, el cómo combinar estas dos cosas, porque está lo que deseo, que es por ejemplo esto, deseo un viaje, deseo el auto, siempre es algo que no tengo, y por otro lado está la filia, el amor, a lo que sí tengo, el apego, me gusta mi casa, me gusta mis amigos, mi familia, y lo siento parte mía. Pero muchas veces en eso se pierde la pasión en esa parte. Obviamente en la pareja pasa, y en otros aspectos de la vida también. Amo mi trabajo, pero no me genera más entusiasmo, pero lo amo porque lo conozco, porque tengo toda una historia acá. Bueno, esta enseñanza dice que Jesús hablaba de un amor que integrara estos dos. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene que amar lo que desea y desear lo que ama. ¿Qué quiere decir esto? Reinventarse de alguna forma para, por ejemplo, y esto de nuevo nos lleva a cosas que, o sea, sin ese nivel de quizás de conciencia y de comprensión, pero que se trabaja mucho desde la psicología con la pareja, ¿no? Cuando se dice, bueno, hay que buscar siempre que una pareja tenga entusiasmo, hacer cosas diferentes, hacer cosas juntos, cosas nuevas, compartir, no sé, aprender algo, salir, viajar, buscar nuevas actividades. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, ponerle pasión a donde hay amor. Pero claro, el amor sin nada de pasión se termina desgastando y termina haciendo que las personas dividan esto y busquen la pasión en otro lado de su vida, en otra persona o en otras situaciones, porque no pueden combinar esas dos cosas. Entonces, imagínense si uno en su trabajo tiene un proyecto, lo amás, pero a su vez lo deseas, tenés ese entusiasmo por lo que haces, bueno, eso es ideal. Ahí uno haga lo que haga, se dedique a lo que se dedique, seguramente que está haciendo algo positivo para uno y para los demás también. Entonces, bueno, nos está hablando ahí ya de algo que es un nivel elevado de cómo combinar estas cosas. Entonces, un poco lo que volví antes, que es eso también, es algo que mucho de lo que trabaja la psicología, que está en el inconsciente, es, bueno, también reconocer las pasiones, reconocer las cosas en las que uno se obsesiona, a las que nos apegamos, pero también integrar el cuerpo. Por eso la espiritualidad, muchas corrientes de la espiritualidad profunda, no rechazan ni, no sé, el baile, la música, la sexualidad, el divertirse, el reírse, porque entienden que esa pasión es parte de la vida, que no significa que la vida espiritual tenga que ser algo, digamos, que solamente tenga que ver con la calma, la impasividad, que pareciera que todo te da lo mismo. No, eso es una confusión, o sea, porque el estado de paz, en realidad, todo en ese estado de paz espiritual, en realidad todo te entusiasma, todo te conmueve, todo cuando vos estás en un estado meditativo o en un estado
ampliado de conciencia, todo es fabuloso. Entonces todo lo que estás haciendo te fascina. Entonces está combinado. Ahora uno puede ver a esa persona desde afuera y parecerle a alguien que está impasible y que parece que no le pasa nada, pero la espiritualidad habla de integrar estas dos cosas. Entonces por eso también, fíjense qué diferente es imaginar una espiritualidad que te dice, bueno, todo lo que es del mundo, todo lo que te gusta, lo que deseas, lo que te gusta comer, con lo que te divertís, lo que te apasiona, todo eso, tíralo a la basura y conectate únicamente con algo divino que está más allá y que va a venir después de la vida. No, esa es una idea que, bueno, que muchos han tratado de sostener, pero que después trae cosas trágicas, porque esas personas que quieren decir no tengo emociones, no tengo odio, no tengo deseos sexuales, después pasan las tragedias que pasan con la sexualidad en las religiones, incluso en las sectas, donde pasa muchísimo esto, ¿no? Desde de un discurso espiritual se terminan generando situaciones de explotación, de abusos. Bueno, el punto es justamente, uno tiene que conocer esa parte y convertir, sublimar, algo que también decía Freud, en todo caso, esa pasión en distintas cosas de la vida, distintas cosas que te entusiasmen. Parte también de las relaciones y los vínculos, pero también con distintas cosas que uno hace en la vida que le gustan, con ese entusiasmo, con esa pasión. Entonces, ahí hay una integración, ahí está todo, ¿no? Está la conexión con algo más, que a veces es la que buscamos conectándonos, ya sea viendo a un autor, haciendo una meditación, que eso esté, pero que eso a su vez dé energía para llevar eso a la vida de todos los días, ¿no? Y el conocerse justamente para no entrar en esos engaños, decir, bueno, ya está, ya tengo todo resuelto, el mismo ego espiritual que te hace pensar que ya está porque aprendes o porque repetís algunas cosas, ya sos mejor que los demás. Digamos, el engaño de lo que está en la propia mente se encuentra muchas formas de volver a meterse y de complicar las cosas. Bueno, dice María Isabel, las terapias ayudan y mucho. Bueno, por eso, ¿no? Hay una integración ahí. Las terapias están especializadas en todos esos problemas del ego, en ayudarnos a entender a cómo se relaciona con nuestra historia y después, o paralelamente, conectarnos con algo más, muchas veces nos ayuda a tener esa fuerza con eso que está pasando. A tener esa fuerza a veces para pasar los desafíos, para encontrar también la confianza a veces cuando no la tenemos, o la sensación de que eso tiene un sentido y de que por algo estamos haciendo todo ese esfuerzo, ¿no? Por cambiar, por transformarnos, esta búsqueda que contaban antes, ¿no? Esa búsqueda que a veces puede ser angustiante o incierta, pero que lleva en algún momento a que uno encuentre algo con lo que sintoniza y que realmente empiece a enriquecer tu vida. Así que bueno, esperemos que un poco todo esto para el que tiene quizás un conocimiento más lejano o no, o que tenga algún prejuicio, haya servido un poco para entender que a veces volviendo, bueno, esto lo vamos a seguir retomando, obviamente de Jesús hay mucho para decir, pero también de otras figuras, que creo que es un conocimiento que si nos llega o muy superficial, o oscurecido, y a veces difícil de traducir a lo que nos pasa en nuestra vida. Bueno, esperemos que haya servido un poco para reconectar con eso y hacerlo ver un poco de otra manera. Bueno, dice María Emilia, ya me estoy saludando. Anda el chat, dice Juan Manuel, sí, sí. Somos cuerpo y espíritu, el tema es si el cuerpo vive en función de complacer todos los deseos del cuerpo sin discernir desde la conciencia y se olvida el espíritu. Exacto, exacto. Cuando están las dos cosas, ahí es que se encuentra esa plenitud. Bueno, les mando un saludo a todos. Bueno, de nuevo, ahí tienen mis redes. Súmenme, agréguenme, síganme por ahí, que vamos compartiendo mucha información y nos podemos comunicar de otra manera. Y bueno, nos vemos la semana que viene en otro programa. Hasta luego.